Para hoy queremos, hermano, tener un culto, la palabra con la bendición del Señor, así como hemos podido regocijarnos. También queremos esta palabra recibirla con alegría. Y el Señor me ha inspirado para que hablemos hoy en el libro del Salmo, en el capítulo 104. Voy a leer la palabra del Señor con todos ustedes. Desde el verso 24 dice así: Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová, aleluya. Padre, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad hermosa que nos das de estar aquí en tu presencia para adorar, bendecir y glorificar tu nombre. Muchas gracias por este maravilloso día, Señor, en este tiempo de adoración, cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a ti y también, Señor, para oír tu santa palabra. Queremos pedirte hoy, como siempre, en el nombre de Jesús, danos espíritu de sabiduría, Padre, danos espíritu de revelación en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra, que podamos disfrutar de todo lo que tú, Señor, has diseñado y determinado para nosotros, que pongas en nuestras vidas, oh Dios mío, el fundamento que necesitamos para poderte dar a ti la gloria y rendir mayores y mejores frutos, en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria al nombre de Dios. Vamos, hermanos, a ir a la palabra de Dios en este momento. Aquí en el libro del Salmo, en el capítulo 104, y yo quiero que tomemos esta parte de la Escritura bajo el título: Cuán innumerables son tus obras, oh Dios. Es una bendición poder reconocer que Dios está en el control, que Dios es, que Él es Dios, que Él es el Creador, que es eterno, que Él tiene todas las cosas en su mano. Es hermosísimo saber que en medio de todas las cosas Dios siempre está presente y que está en el control. Algunas personas a veces se nos hace difícil mirar como un todo lo que Dios dice en su palabra. Se nos hace difícil porque la vida está compuesta de muchos detalles pequeños y a veces nos enfocamos en los detalles de circunstancias y detalles de tiempo. La vida va corriendo, nos va presentando diferentes cosas y eso a veces hace que uno se enfoque en un tiempo determinado o se enfoque en una circunstancia determinada y cree que puede analizar o pretende analizar la vida, su relación con Dios y su todo desde ese punto. Pero Dios nos trae a través de esta palabra para mostrarnos que hay que ver no el detalle determinado, que hay que ver no un periodo de tiempo en el cual nosotros tal vez estamos más conscientes de las cosas, sino que hay que ver a Dios como Él es y hay que ver su mano en todas las cosas, sus atributos y su eternidad.
que hacen de Dios quien Él es y no un Dios circunstancial como algunas veces el ser humano pretende tener, un Dios circunstancial, o sea, un Dios que si siento que estoy amenazado lo busco más, si siento que tengo un poco más de tranquilidad o seguridad lo busco menos, que si las cosas están bien a mi punto de vista Dios está en el control, que si las cosas no están bien desde mi análisis, entonces como que Dios está perdiendo el control, que si podemos mirar que hay un resultado positivo, entonces la fe funciona, pero que si las cosas no tienen el resultado que yo espero, como que no sé si es que me falló la fe o ya no hay fe o algo está pasando o algo anda mal o alguien dijo algo anda mal con Dios o algo anda mal con la iglesia, y no es necesariamente eso, es cómo nosotros estamos mirando. Vamos a lo que dice la palabra del Señor. Lo he querido titular: cuán innumerables son tus obras, oh Dios. Y queremos mirar aquí, he subrayado diferentes textos aquí en la Escritura para hacer un análisis. Pero lo primero que nos dice aquí es: tú hiciste todas tus obras con sabiduría. Dice todas tus obras, todas ellas. Cuán innumerables son tus obras, oh Dios. Hiciste todas ellas, o sea, hiciste todas tus obras con sabiduría. El análisis del ser humano le hace equivocarse demasiado, porque por lo general nosotros hablamos con nuestra boca y reconocemos con nuestros labios que Dios es real, que Dios es eterno, que Dios es sabio, pero al analizar la vida y al analizar las cosas, no siempre estamos conscientes de que Dios ha hecho todo con sabiduría, sino que algunas cosas nos parecen salidas de cauce. Especialmente estoy hablándole a los cristianos, pero si alguna amiga, algún amigo, y cuando yo digo cristianos me estoy refiriendo a los que han entregado su corazón a Cristo para servirle y aceptarle que Él es el dueño de su vida, que Él los gobierna. Porque en fin todos fuimos hechos por la mano de Dios, pero hay quienes sí le hemos entregado nuestro corazón al Señor y hay quienes nunca lo han determinado. Y estoy hablando a estas personas, pero también a todas las amigas y amigos que por alguna razón todavía no están sirviendo al Señor. Déjeme decirle que todo lo que pasa en la vida está bajo un control y que nada de lo que suceda está por fuera de un marco que Dios ya ha determinado de antemano, incluyendo el comportamiento de los seres humanos, incluyendo las cosas que a nosotros nos disgustan, nos sorprenden o nos asustan. Todas ellas están todavía bajo el control de Dios. El ser humano puede ser lo perverso que quiera, puede hundirse hasta la profundidad del lodo cenagoso del pecado. Cuando hablamos del lodo cenagoso estamos diciendo como las arenas movedizas del pecado. El ser humano puede ir hasta donde quiera y sin embargo nunca podrá decir que su vida está por fuera del control de Dios. Los que se dicen ser ateos, los que se dicen ser agnósticos, los blasfemos, los que odian las cosas de Dios, todos ellos, todavía quieran o no, el mismo diablo, los demonios, el infierno, los ataques de las tinieblas, todo está en general bajo un control de un Dios que es eterno y que ha hecho todas sus obras con sabiduría. Y cuando decimos todas sus obras con sabiduría, entonces tenemos que reconocer que somos nosotros como seres humanos los que a veces quedamos como impactados porque las cosas que pasan nos toman por sorpresa y no encontramos como una respuesta
y cuando los seres humanos no encontramos respuesta siempre nos produce mucho afán. He dicho en muchas ocasiones que la mayor batalla del ser humano y las crisis más grandes del ser humano no están tanto en las circunstancias externas como en su cabeza y en su corazón. Que es allí donde realmente se libran esas batallas tremendas. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, Job tenía unas batallas tremendas. Los amigos de Job tenían unas batallas tremendas, pero en un momento determinado, cuando parece que todo está acabado para él, este hombre levanta la voz y dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que con mis ojos voy a ver a Dios, que mis ojos lo verán y no otro. Esto se refiere exactamente a aceptar que Dios ha hecho todas las cosas con sabiduría, incluyendo las que yo no entiendo. Porque cuando uno entiende todo, uno dice: sí, el Señor es muy sabio, Él hace. Pero ¿y cuando no entiendo? A veces cuando no entiendo preferimos callar. Cuando no entiendo preferimos no decir nada, pero hay que seguirlo diciendo. Aquí lo dice: hiciste todas tus obras con sabiduría. Todas, sin importar las cosas. Y estoy hablando a cualquier hermano o hermana que esté al alcance de esta transmisión, de este culto precioso, que es, nosotros lo llamamos culto familiar, domingo en la mañana. Le estoy hablando a cualquiera que esté allí escuchándome, oyendo, porque algunas personas habrán visto cambios en su vida, habrán visto situaciones asombrosas, habrán sentido golpes a su estructura, a su manera de ver la vida, incluso a su manera de comportarse, y nosotros a veces no entendemos lo que está pasando y se nos olvida confesar que Dios ha hecho todas sus obras con sabiduría, que nada está por fuera del control de nuestro Dios, que todas las cosas que nosotros vemos están bajo el control soberano de un Dios que es el dueño real de todas las cosas y que es quien sabe lo que hay en el corazón de los seres humanos, es quien conoce lo profundo de cualquiera de nosotros. Dice en el verso 24, después de decir que hiciste todas las obras tuyas, las hiciste con sabiduría, dice: la tierra está llena de tus beneficios. Hermano, y yo quiero llevarle a esto a cualquier persona que me oye, a cualquier hermano y hermana, que Dios tiene muchos beneficios y que somos nosotros los que a veces, cuando nos impresionan las cosas malas, nos enfocamos en eso. Hay un término que la gente usa para hablar, por ejemplo, de las noticias. Cuando las personas buscan las noticias, los que son profesionales en esto, nosotros les podemos llamar como queramos, periodistas, comunicadores sociales, lo que usted quiera llamarlos, el título que le quieran dar, pero un periodista famoso una vez dijo: las cosas que pasan todos los días no son noticia porque no impresionan. Puede que haya una noticia que es buena, pero como ocurre todos los días, no impresiona. Entonces, para los que la buscan, esa no es la noticia, esa no es la que tiene que salir en la primera plana. Pero si esto causa un impacto, causa miedo, causa terror, causa un escándalo, causa preguntas, causa que haya que hacer unas investigaciones a fondo, etcétera, entonces se convierte en noticia, así sea malo. Pero hay una cosa que yo quiero decirle de parte de Dios y de su palabra aquí hoy, y es que nosotros no podemos tener la misma mentalidad de las personas que tratan de hacernos ver que así es la vida. Así no es la vida. Mire cómo es la vida. Dice aquí el Salmo: Dios mío, toda la tierra está llena de tus beneficios. ¿Es posible ver los beneficios de Dios? Sí. Y yo quiero decirle que toda la tierra está llena de los beneficios de Dios, y todos los días nosotros contemplamos las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. Hemos pasado un poco más de 2 meses en una situación donde muchas personas todavía no han vuelto a trabajar. Hay quienes ya comenzaron a trabajar después de mantenernos
Yo no diría en cuarentena, porque el término cuarentena quiere decir 40 y esto se pasó, pero sí un confinamiento o un encerramiento preventivo y obligatorio, como dice en los decretos por los cuales nos tenemos que regir cada cual. Y algunas personas, cuando comenzamos esta situación, llenos de miedo, llenos de susto, todavía muchas personas estamos asustados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a poder sobrevivir? ¿Mi empresa se va a quebrar? ¿Esto no va a funcionar? ¿Aquello otro tampoco va a funcionar? Los creyentes preguntamos, ¿nos podremos reunir de nuevo en la iglesia? Pastor, ¿podremos otra vez tener la Santa Cena? Ay, Dios mío, ¿volveremos a tener nuestros niños en la escuela dominical? ¿Estaremos juntos otra vez en ese tipo de actividades donde todos nos alegrábamos y levantamos las manos? Casi siempre estas cosas que nos sorprenden nos llevan a nosotros a tener temores. Pero cuando nosotros miramos la palabra de Dios, dice, la tierra está llena de tus beneficios. Yo le pregunto, usted que me está oyendo, ¿no ha visto la mano de Dios durante estos más de 2 meses? Usted que no ha podido volver a trabajar, yo le he preguntado por vía telefónica a algunos de los hermanos, no estamos yendo a visitarles a sus casas, nos comunicamos como la mayoría de personas, hoy todo es teletrabajo, teleestudio y bueno, televisitas también. Le he preguntado a algunos hermanos y algunos me han respondido con palabras asombrosas, pastor, he visto unos milagros extraordinarios, he visto la mano de Dios obrando a mi favor. Algunas personas que les he consultado dicen, no sé qué hacer, pastor, no sé cómo voy a enfrentar la vida, pero otros me han dicho, pastor, creo que Dios me va a bendecir en medio de esta época, no sé cómo, pero Dios nos va a levantar. Mi pregunta es, ¿me está escuchando? ¿Puede pensar? ¿Está usted haciendo un procesamiento de las palabras que le estoy diciendo? Entonces quiere decir que los beneficios de Dios, las bondades, las misericordias y las grandezas de Dios son extremas y van mucho más allá de lo que las personas podemos decir. A nosotros los seres humanos nos gusta, porque eso es lo que llaman el periodismo amarillista. Nos gusta engrandecer las cosas feas, nos gusta hablar de las cosas y de las tragedias y ponerlas en un nivel tremendo, pero se nos olvida engrandecer las cosas buenas que Dios hace por nosotros todos los días, los beneficios de Dios. Aquí dice, la tierra está llena de tus beneficios. Usted que me está oyendo porque ha comido, Dios le ha suplido, no se ha muerto, está vivo, no se ha descarriado. Y si alguno se hubiera descarriado, todavía tiene en este momento los brazos del Señor abiertos para recibirle. Los beneficios de Dios han sido tremendamente grandes. Muchas personas que no compartían tiempo con su familia, en este tiempo que fueron obligados a permanecer en casa, compartieron un poco con su familia. Y si usted lo mirara de manera más global y dice, no, pastor, esto ya jamás volverá a ser lo mismo, no importa que no vuelva a ser lo mismo como yo lo veía antes, pero la tierra siempre estará llena de los beneficios de Dios. Dios siempre bendecirá a su pueblo, Dios siempre ayudará a los seres humanos. Yo me pongo a mirar la tragedia mundial y sin embargo aquí estamos predicando el evangelio, predicando la palabra, haciéndonos preguntas, todavía respiramos, todavía el Señor nos mantiene vivos. La mayoría de personas pensamos, la mitad de nosotros vamos a morir, pero no estamos muertos, estamos vivos. El Señor nos ha guardado y el Señor nos guardará. Por supuesto que sí guardamos normas de salubridad, sí, señores, guardamos aquello y lo otro, sí lo guardamos, pero nosotros sabemos que no son esas normas las que nos han guardado, porque muchos que guardan esas normas, que son los más especialistas, con mucha tristeza tenemos que decir, ellos no fueron capaces de pasar la cuarentena, fallecieron mientras estaban en el proceso. Algunos tristemente que sabían mucho de esto y que podían hacerlo tratando de ayudar a las personas que tenían problemas, y algunos médicos, enfermeras y personas de gran renombre fallecieron mientras que usted y yo todavía estamos vivos. Eso quiere decir
las misericordias y los beneficios de Dios son continuos. Yo quiero en esta mañana resaltar la grandeza de mi Dios. ¿Quién es el que nos ha guardado de que estas cosas, estos virus, estas situaciones, gérmenes, virus, lo que sea, no nos hayan destruido? El Señor al que le servimos, el Dios que está sentado en su trono en el cielo, porque Él no ha dejado de ser, sin importar lo que pase en esta vida, sin importar lo que pase en esta tierra. Toda la tierra está llena de los beneficios de Dios. Y como tal, en una cosa global, Dios de todas maneras ha hecho que esto no sea provocado, no provocado. Algunos han preguntado, pero Dios lo permitió, lo mandó. No me haga esas preguntas. Lo único que yo quiero decirles, en medio de todas estas circunstancias, la iglesia hemos tomado conciencia. Los hermanos en su gran mayoría estamos conscientes que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que buscar a Dios, que hay que volver a la palabra, que hay que predicarle a los amigos, que hay que predicarle a las amigas y que hay que mantenernos preparados. Y en cualquier momento todo esto que nos ha hecho una alerta provocará también, ¿verdad?, que todos estemos de tal manera que el Señor decida sonar la trompeta y que la iglesia del Señor Jesucristo se vaya con Él. Así la gente se burle de nosotros. No se preocupen, se burlaron de Noé, se burlaron de Lot, se burlaron del Señor Jesucristo. Pero hay un proverbio que usa la gente en la calle. Dice: el que ríe de último, ríe mejor. Así que mi inspiración está basada en lo que Dios dice. Le creeré a Dios porque Él es Dios. Y los que contradicen la palabra de Dios no son Dios, ni siquiera semidioses. Ni siquiera semidioses. Seres humanos que, como dice el libro del profeta, se lo comerá la polilla igual que a cualquier otro, sin importar cuánto trate de demostrar lo que sabe, lo que aprendió, su desarrollo intelectual y las razones por las que cree que tiene el derecho a levantar su voz contra Dios y contra la palabra, contra el pueblo de Dios y contra los que le sirven al Señor. Yo estoy aquí para decirle: usted no es más grande que nadie. Y cuando le llegue su jornada, la polilla se lo comerá usted, igual que se ha comido el cuerpo de cualquier otro de nosotros los mortales. Pero los que le servimos a Dios tenemos un privilegio enorme. Aquí dice la palabra en el verso 25: he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Cuando nos relata y nos muestra el mar, como lo dice aquí, grande y ancho, en donde se mueven seres innumerables, ¿quién está en el control? Hemos titulado: ¿cuán innumerables son tus obras, oh Dios? ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién organizó el mar? ¿Y quién es el que permite que en el mar se muevan seres pequeños y seres grandes? ¿Quién es el que ha organizado las cosas de tal forma que aún lo que otros no entienden, sin embargo, ya tenga unos parámetros establecidos? Se ha dicho muchas cosas acerca del escaso conocimiento que tiene el ser humano. Hablando del mar, he estado leyendo algunas noticias y los científicos dicen que hasta hace no mucho se comenzaron a conocer realmente los volcanes submarinos, las montañas, conocer cuáles volcanes son más grandes, etcétera, que se sabe muy poco del mar, de la vida submarina, de lo que realmente hay allí abajo, que hay lugares a donde todavía no se ha accedido. Pero todo esto, obras de nuestro Dios. Y aunque el ser humano no sepa lo que hay un Dios que no solamente lo sabe, sino que lo hizo, lo estableció y tiene el control de todas las cosas. Y dice: ahí está ese mar grande, ancho.
Dice, con seres innumerables, pequeños y grandes. Cosas que nosotros no hemos podido dominar de ninguna manera y no lo logrará el ser humano. Sin embargo, Dios lo hizo con muchísima anticipación, y esa vida submarina, esa vida que hay allá debajo de las aguas del mar, tan extensa, con seres tan extraordinarios que uno se queda asombrado de la manera en que esto sucede, cómo estas cosas funcionan, son un testimonio de la grandeza de las obras de Dios. Pero en el verso 26 me llama la atención que habla que en el mar andan las naves, y también este leviatán que hiciste para que jugase en él. Cuando usted quiere estudiar o por lo menos hablar un poco de leviatán, en la escritura usted encuentra unos capítulos que le hablan de este famoso leviatán en el libro de Job. Déjeme decirle el capítulo exacto para que cuando usted tenga un poco de tranquilidad, usted pueda estudiar de él. Job capítulo 41. Dice, ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel? ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? Dice en el verso 15, la gloria de su vestido son escudos fuertes. El uno se junta con el otro, que no entra viento entre ellas, etcétera. Dice que hace con sus estornudos, hace lumbre, que de su boca salen hachones de fuego, que de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve, que su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama, etcétera. Un monstruo marino que está allí. La escritura dice que está allí reservado para unas ciertas horas, momentos en la vida, en la historia de la raza humana. Sin embargo, aquí dice, allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. ¿Qué quiere decir? Que es un ser que no le teme a nada, a nadie, que es un monstruo marino puesto allí que está para cosas que Dios estableció. Pero me llama la atención que dice, ahí también están los demás seres, los pequeños y los grandes. O sea, cómo Dios en su sabiduría pone todas las cosas. Este leviatán, que si usted estudia esos capítulos ahí en el libro de Job, especialmente el 41, usted se va a dar cuenta la descripción tan asombrosa, la forma que nadie se permanecería frente a este monstruo marino, de una forma que nos habla la escritura tan terrible. Sin embargo, aunque para él es un juego y él es, digamos, en alguna forma de donde estuviera, era un amo allá debajo de esas aguas. Sin embargo, Dios también hizo seres pequeños y grandes y los puso allí. Y aunque ese leviatán juega en el mar y el mar para él es como su cancha de juego, sin embargo, los demás seres pequeños y grandes viven ahí mientras cumplen su ciclo. ¿A qué me estoy refiriendo? A las obras innumerables de Dios, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Me estoy refiriendo a la comprensión que debemos tener nosotros como hijos de Dios, y los que no han sido todavía hechos hijos de Dios porque no ha decidido entregar su corazón al Señor, pues hágalo. Pero esto es extraordinario. Dios está en el control. A pesar que ese mar grande y ancho tiene allá a un monstruo marino que es terrible, que la descripción como que asombra, sin embargo, dice la escritura, allí hay seres pequeños y grandes también. Y ellos se mueven en el mismo ambiente donde Dios los puso. Porque aunque el leviatán podría acabar con todo, no lo acaba. ¿Por qué no lo acaba? Porque Dios estableció leyes, normas, códigos por los cuales la creación se mueva. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque lo mismo, y es a lo que yo quiero que usted y yo lleguemos en esta mañana, lo mismo tenemos que entender nosotros como seres humanos.
que sin importar las cosas que amenacen todo y sin importar si es que hay personas que tienen tanto poder que pueden destruir a otros, y si es que hay personas que pueden hacer esto o aquello, o que en la profecía la palabra de Dios habla de un personaje, el anticristo, el falso profeta, que es como un sacerdote que le sirve a ese anticristo. Y si hoy día usted ve tantas cosas y tantas asociaciones y grupos de personas que propenden por el mal, por el pecado, por la destrucción de la raza humana, por la destrucción de los códigos, de las leyes morales del establecimiento, por establecer una forma de vida donde no haya, según ellos, ni bien ni mal, donde todo sea relativo, donde a ellos les parece que son indestructibles. Sin embargo, quiero decirle en esta hora que Dios es mucho más grande que cualquier persona. Y si alguna vez alguien se ha asustado, ya sea con personajes como el anticristo, como el falso profeta, o con personas que detrás de bambalinas pueden manejar el mundo, etcétera, o si nos hemos asustado por la enfermedad, por el cáncer, por el VIH, por el ébola, por aquello, por lo otro, por un virus, por lo que sea, quiero decirle que el Dios al que le servimos es mucho más grande que cualquier persona, mucho más grande que el anticristo. Cuando llegue el momento, el anticristo será apresado y tirado vivo al lago de fuego que arde con azufre. El falso profeta será apresado y tirado vivo al lago de fuego que arde con azufre. El control del Señor es total, mi estimado hermano, mi estimado amigo, mi estimado oyente. Dios tiene un control absoluto y extraordinario, y si el ser humano hace, y si el que blasfema, blasfema, y si el que quiere destruir la moral intenta y hace aparentemente algunos pequeños avances, esto es porque Dios le ha permitido para que el ser humano colme la medida de su maldad, para que cuando lleguen los juicios de Dios, el ser humano reconozca que es por su maldad y por ninguna otra razón. Pero para usted y para mí que le servimos a Dios, y para todo el que quiera servirle a Dios y no le está sirviendo, yo quiero decirle que Dios ha hecho el mar grande y anchuroso, y a pesar de haber un leviatán allí, Dios tiene seres grandes y pequeños. Y a pesar de todo lo que pasa en este mundo, usted y yo, que somos los paisanos de a pie, los que no entendemos lo que pasa por allá en esas esferas altísimas, lo que pasa de allá cuando las personas que no sé dónde, quiénes, cómo se reúnen y qué digan y qué planeen y qué organicen, no me interesa. A mí no me interesa saber más acerca de estas grandes personas. ¿Sabe de quién me interesa saber? De mi Dios, que tiene el control, porque ninguna persona, por grande que se crea, así se crea ateo, o se crea agnóstico, se crea blasfemo, se crea lo que quiera y se crea que es el que tiene el poder y que va a hacer, se lo digo de una vez, esas personas no tienen absolutamente el poder que creen tener. Se les ha permitido su cuartico de hora de parte de Dios. Cuando llega el momento, así sea de un dolor de muela, terminan sus días. Así sea de un cólico, terminan sus días. De la cosa más insospechada, termina su día, y la termina no porque yo lo digo, sino porque está establecido por Dios. Y a nosotros, sin embargo, los paisanos de a pie, los que otras personas creerían que nos pueden manejar y pueden hacer, pueden poner en el piso, nos pueden pisotear, yo quiero decirle, no es cierto. Dios no permitirá nunca que aquellos que creen tener el poder pisoteen y acaben con el resto de las personas que en su sencillez quieren servir a Dios, y algunos que todavía no le están sirviendo a Dios, pero que en su corazón aman. La palabra de Dios dice algo que a mí nunca se me olvida. Dice: Dios es defensor de viudas y padre de huérfanos. Cuando el ser humano no tiene más quien lo defienda frente a la altanería, la soberbia, el orgullo y la prepotencia de los malvados, Dios, que es quien en verdad tiene el poder, saca su cara, extiende su mano, hace maravillas y demuestra que Él sigue en su trono. Quiero leerles ahora en el verso 27, porque me llama la atención
muchas cosas que nos dice este salmo, pero esto que le voy a leer me llama muchísimo la atención. Mire cómo dice: todos ellos, está hablando de los animales grandes, pequeños, el leviatán, dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Todos. Dice, hablando a Dios, tú les das, entonces recogen. Abres tu mano, entonces se sacian de bien. Pero cuando tú escondes tu rostro, dice, se turban. Si les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Está mostrándonos aquí ese control de Dios, que es al que me estoy refiriendo. Me gozo muchísimo de saber que tenemos este Dios que le servimos y que no podemos, no debemos y que no sea así, no temeremos. Como dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego mire cómo dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Sigue diciendo, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque una cosa le he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo pueda estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Es lo que dice aquí. Usted y yo no podemos temer, porque todos, y hablando del mar, dice, todos los seres del mar esperan en ti, todos, para que les dé su comida a su tiempo. Tú eres el que cuando abres la mano, ellos se sacian de bien. Les das, entonces ellos recogen. Y yo estoy hablándole ahora a tantas personas que en este momento pueden haber estado pensando durante estos días, 2 meses largos. Hay quienes ya están trabajando, hay quienes nunca dejaron de trabajar, hay quienes todavía están paralizados. Lo mismo que dice Dios acerca, aquí en este capítulo, acerca de abrir su mano para que los seres del mar coman, que puedan recoger su sustento, porque Dios abre la mano. Lo mismo hace Dios con usted. Dios no se olvida de sus criaturas. El ser humano puede ser lo que sea, y puede que hayan leyes que se han hecho con buenas intenciones, pero que a la postre saldrían a perjudicar. Sin embargo, el Dios que nos creó no se ha olvidado que nosotros estamos aquí, mucho menos si usted y yo hemos decidido servirle a Él y si nos hemos convertido en hijos de Dios. La palabra del Señor dice, mire las aves del cielo, no recogen en graneros, no siembran, no cosechan, pero su Padre Celestial las alimenta. Yo le digo lo mismo a cualquier persona que pueda estar angustiada por las cosas de la vida, porque sí es real. No podemos negar que las circunstancias son diferentes ahora, que muchas cosas han cambiado, que muchas situaciones se han convertido en algo asombroso para la mayor parte de los seres humanos. Sin embargo, yo quiero decirles, a usted y a mí realmente no nos han alimentado los billetes. El dinero no es el que nos ha alimentado. Dios ha permitido que el ser humano tenga su alimento también. Y si tienen todos los seres humanos el derecho a su alimento, aunque hay lugares donde hay crisis y el pecado ha causado muchísimas situaciones anómalas, sin embargo todavía Dios sigue mostrando. Yo iba en medio de todo esto como cualquier otro en el día que me correspondía para acercarme tal vez al mercado a hacer alguna compra. Todavía hay alimentos en el mercado. Todavía los árboles del campo siguen produciendo su fruto a pesar de la pandemia y a pesar de las situaciones. Todavía hay frutas que maduran en las ramas de los árboles. Todavía hay peces en el mar, peces en los ríos.
Todavía las plantas que son sembradas para cosecha están produciendo. Todavía el sol ha salido por las mañanas, se ha vuelto a esconder al ponerse el día. Todavía ha venido la lluvia y se ha ido la lluvia. Todavía seguimos viendo la misma obra de Dios. Todavía hay un Dios que sigue abriendo su mano para darle al ser humano el sustento. Dios jamás se ha olvidado de su creación, a pesar de todos los pesares, mi estimado amigo. Yo quiero inspirarle en esta mañana. Al Dios al que le servimos es real. Sus obras son innumerables, extraordinarias, fuera de lo común. Nadie podrá nunca impedir que las obras innumerables, grandes y extraordinarias de Dios sean llevadas a cabo. Ninguna mente perversa lo podrá lograr. Ninguna agenda prefabricada por nadie podrá lograr que el orden que Dios ha establecido para mantener al ser humano y para mostrarle sus bendiciones a todos aquellos que quieran disfrutar de su comunión con Él sea así. Dios es hacedor de maravillas. Luego me llama la atención aquí en el verso 30, porque al mirar el verso 28 y 29, el 30 nos da una perspectiva asombrosa. Mire cómo dice el verso 28 y 29. Cuando tú les das, ellos recogen. Está hablando todavía del mar, de los peces, de los que esperan para su sustento. Dice, cuando tú abres tu mano, ellos se sacian de bien. Ahora dice, cuando tú escondes tu rostro, se turban. Mire cómo es el asunto. Cuando tú escondes tu rostro, Dios, entonces ellos se turban. Cuando tú les quitas el hálito, entonces dejan de ser y vuelven al polvo. Sin embargo, el verso 30 dice, envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Sabe que me llama la atención de una manera poderosa cómo Dios es Dios y controla los ciclos? Mire lo que dice. Dice, cuando Dios abre la mano, las criaturas comen, recogen. Cuando Dios esconde su rostro, se turban. Si les quita el hálito, vuelven al polvo de la tierra. Sin embargo, dice, sin embargo, Dios vuelve a enviar su espíritu y son creados. O sea, Dios vuelve a hacer cosas otra vez. Oh, santo, bendito sea el nombre de Dios. Dios vuelve a hacer cosas otra vez. O sea, Dios vuelve a hacer cuando los animales se mueren, cuando hay una situación terrible, cuando hay algo que acaba con lo que ya estaba. Dice, Dios es el que lo permitió, pero dice, Dios envía su espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Maravilloso. Quiero decirle en esta hora, usted y yo estamos en las manos de este mismo Dios, que aunque las cosas que conocemos pasan un ciclo doloroso y algunas cosas parecen terminar, sin embargo en el verso 30 dice, pero Dios envía su espíritu y las vuelve a crear. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dios envía su espíritu y crea otra vez, renueva la faz de la tierra. Dios es poderoso para volver a hacer cualquier cosa que en un momento determinado parece haberse perdido, acabado. Si usted tenía un trabajo y lo perdió, poderoso es Dios para darle otro trabajo. Si algún día una persona se enfermó, poderoso es Dios para ayudarle y sanarle mientras sea su voluntad que usted esté aquí sobre esta tierra. Si algún día usted, por ejemplo, venía a la casa del Señor y no ha podido, poderoso es Dios para concedernos volver a su casa otra vez. Si por alguna razón usted tenía comunión con Dios y se le acabó la comunión, o estaba desanimado, o se enfrió, no sé qué cosa, poderoso es Dios para renovar la tierra. O sea, poderoso es Dios para volver a hacer las cosas. Dice, envías tu espíritu y son creados. O sea, las mismas cosas
que ya nosotros habíamos experimentado, que en un momento determinado parece no existir más, que se salen del control, que ya no están allí. Poderoso es el Dios al que le servimos para que volvamos a tener lo mismo. El Dios al que le servimos no se ha muerto. El Dios al que le servimos sigue siendo el mismo Dios, que tiene obras innumerables que son extraordinarias. Y como quiero ir terminando, entonces voy a ir a este verso que dice: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Le estoy invitando a eso. Enfrente de las cosas que cualquiera de nosotros miramos que son por fuera de lo normal, enfrente de las situaciones extraordinarias de la vida, hermano, hermana, enfrente de las cosas que parece quitarle a usted de sus manos las cosas que Dios en un momento determinado le pudo haber dado, enfrente de la forma negativa de ver que toda la sociedad está viendo. Yo he leído, igual que usted, y he oído, al igual que usted, tantas preguntas: que si esto volverá a ser lo mismo, que si podremos volver a viajar, que si las libertades individuales permanecerán o cada vez serán menores. Sin importar nada de eso, yo quiero que usted y yo leamos la palabra juntos. Y en este capítulo 104 del Salmo, en el verso 33 dice: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Frente a todo lo negativo, contraproducente que usted pueda ver o experimentar en la vida, le estoy invitando a que con el salmista digamos: le voy a cantar a Dios en mi vida, y dulce será mi meditación en él. No medite en el problema, medite en Dios. No engrandezca el problema, engrandezca a Dios. No le cante al problema, cántele a Dios. No sé si me está entendiendo. Hay que cambiar nuestro enfoque. No puede ser un enfoque terrenal, no puede ser un enfoque en lo humano, no debe ser un enfoque carnal, no debe ser un enfoque en lo temporal, en lo pasajero, pero tiene que ser un enfoque en Dios. Dios nos quiere llevar a ese punto donde nuestra meditación en Él sea dulce. ¿Qué quiere decir? Que es una meditación en todas las cosas de Dios que son buenas. Yo no tengo que decir en las cosas positivas de Dios, porque en Dios todas las cosas son positivas. En Dios no hay cosas malas. Mire lo que dice el libro de Romanos: todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Aún si nosotros viéramos como seres humanos, nos pareciera que algo no nos ayuda, que algo no está de nuestra parte. Sin embargo, aquí dice: todas las cosas le ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces no hay que tener ese miedo, ese terror, esa angustia. El mundo va a acabar con nosotros y todo un sistema se desbarató y ahora no volverá a ser el mismo. ¿Y yo de qué voy a vivir? ¿Y cómo voy a comer? ¿Y qué voy a hacer con mis hijos? ¿Y cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a sobrevivir? Yo quiero decirle, estimado hermano, terminaremos esta jornada en victoria. Terminaremos esta jornada en victoria. Y cuando terminemos esta jornada, iremos a la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Ayer comimos, hoy comeremos, mañana comeremos. Y en la única manera que no comamos es porque Dios quiere que ayunemos, porque Dios quiere que busquemos su santo rostro. Pero el Dios al que le servimos es el mismo Dios eterno, el mismo Dios de poder, el mismo Dios de gracia, el mismo Dios de maravillas, el mismo Dios de obras innumerables y extraordinarias. Estamos aquí creyendo a la Abba Shama Kaya Laha Makiba Sahalaya. Estamos creyendo a la palabra de Dios, estamos exaltando a nuestro Dios. Mi meditación en Dios será dulce.
No hay diablo, no hay maldad, no hay pecado, no hay enfermedad, no hay cambio de circunstancia, no hay cambio de sistema que puedan quitar de mí la dulzura de mi meditación en el Señor, porque mi Dios no cambia, aunque todo en esta vida cambie. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Estoy, hermanos, inspirado con usted en la palabra y quiero que oremos al Señor. Quiero que levantemos nuestro corazón, levantemos nuestras voces y le digamos al Señor: heme aquí, Señor, quiero servirte, quiero meditar en ti. Cuán innumerables son tus obras, oh Dios. La invitación es a meditar con dulzura en el Dios al que le servimos. Cierra sus ojos